Delcy Rodríguez podría visitar la Casa Blanca, una tesis que por supuesto cobra mucha fuerza con el paso de las horas tras ese levantamiento de sanciones. Un tema definitivamente duro desde el punto de vista moral, pero con una estrategia que yo no estoy tan seguro de que pueda funcionar para lo que se está planeando, ¿no? Porque, como siempre digo, hechos y no palabras. Según Foro Penal, todavía hay 490 presos políticos en Venezuela en medio del circo que montó el régimen con la amnistía, y eso, señores, habla más alto de lo que es el régimen en este momento. Y eso lo ven los inversionistas. Mucho videíto para TikTok y mucho comunicado para Telegram. Pero la realidad en Venezuela es otra. ¿Y qué está pasando con la movida de mata en las Fuerzas Armadas? Leí un buen artículo y saqué un análisis a partir de él, y se lo voy a compartir el día de hoy. ¿Y conoces tú el efecto Trubio? Posiblemente no, porque me acabo de inventar ese término. Pero ¿a qué cree usted que se debe que Cuba se rindiera y liberara a más de 2.000 presos en un indulto masivo? Seguramente al efecto Trubio, la presión de Trump y Marco Rubio. Y un aliado de Trump, hablando de Trump, testificó en el juicio por la operación secreta de cabildeo de Venezuela, y te vamos a contar de qué se trata esto. Así que quédate, porque este es el mapa informativo de las últimas horas y te lo cuento hoy, viernes 3 de abril de 2026. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, como siempre, se llama Apolítico. Que se sienta, como siempre les estoy diciendo ahora, ese like apenas comienza el video, porque Delcy Rodríguez quiere estar en Washington y aquí la vamos a recibir como se debe. Comenzamos. Seguimos con el aftermath, con el cálculo después del levantamiento de las sanciones de Delcy. Ese panorama de Venezuela, que es bastante complejo, difícil de contar, difícil de analizar, porque son demasiadas aristas jugando al mismo tiempo. Muchos actores importantes y a veces con visiones totalmente opuestas. Y en el medio, nosotros. Decía en el directo de ayer, y por cierto, les tengo una noticia para el final de este programa de hoy, así que acompáñame hasta que se termine, que Delcy Rodríguez tenía que tener mucho cuidado con lo que deseaba porque podría hacerse realidad. Y es que durante semanas hemos estado escuchando a Delcy en sus alocuciones pedir por activa y por pasiva el levantamiento de sanciones al chavismo, porque no a Venezuela, y ese grito al cielo ya comienza a materializarse. Lo bueno de todo esto, y aquí les voy a hacer una precisión, es que el levantamiento de las sanciones de la OFAC, algo netamente administrativo, no implica el congelamiento de las investigaciones en su contra, ni tampoco los procesos penales que ya están en curso. La estrategia de Donald Trump para los días posteriores a la captura de Maduro, yo creo que no salió exactamente como el presidente quería, y les explico por qué. En la primera reunión con los empresarios del petróleo, por ejemplo, el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, le dijo en dos platos que ellos preferían esperar las reformas estructurales antes de invertir a los niveles que Trump pretende que se invierta en Venezuela, porque sencillamente no tenían garantías. Gracias, pero no, gracias. Y él no fue el único en pensar así. Y es algo que además se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Es por eso que si usted piensa con detenimiento, con el reconocimiento anterior a Delcy y el levantamiento de las sanciones ahora, lo que se pretende es tomar un atajo a esas condiciones que el país no tiene para darle tiempo al interinato para que entonces puedan hacer las reformas, pero para recortar el margen de espera necesario y ver si ingresa finalmente ese flujo de capitales a caudales. Pero malas noticias, los tiros no van a ir por ahí. Todos esos empresarios saben perfectamente que los pañitos de agua tibia o el maquillaje, así sea un maquillaje de buena calidad, no alteran una realidad y pronto lo van a descubrir. Y cuando lo descubran, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando ese efecto de confianza quede en la nada después de los espaldarazos a Delcy, que por cierto, pueden ser espaldarazos contagiosos para otros gobiernos que miran cómo desde los Estados Unidos se forja más que un acercamiento, una sociedad, entonces va a tocar echar para atrás dos pasos y hacer lo que se debe hacer. Reestructurar el aparato de poder en el país, bien sea generando cambios reales
y no cosméticos, removiendo todas las piezas tóxicas de las instituciones y democratizándolas, o 2, asumiendo el destino natural que le corresponde a Delcy para no terminar de dinamitar la famélica base que tiene de apoyo. ¿Cómo? Yendo a elecciones reales, confiables, transparentes y aceptando que morderá el polvo como todos sabemos que va a pasar. O sea, va a ser tanto nadar para morir en la orilla. Esta humilde visión la comparte un buen amigo de este canal también, David Arandete, quien piensa que los tiros también van por allí, aunque yo me aventuro a predecir quizá que eso no será suficiente. Pero ¿qué dice el corresponsal de la cadena COPE y de ABC de España al respecto de esto? Lo ha colocado en su cuenta de X el día de ayer. ¿Va a venir Delcy Rodríguez a la Casa Blanca? Pues seguramente, sobre todo después de la retirada de sanciones de la FAC del Tesoro este miércoles. Es el paso imprescindible. No pudo venir a ese foro al que se la invitó desde la Casa Blanca saudí, en el que también participó Trump. Es decir, la Casa Blanca intervino para que fuera invitada y para que hablara, no tomó preguntas, pero intervino por videoconferencia. Entonces tenía todavía sanciones. Ahora ya no las tiene, ya podría viajar y seguramente venga aquí, sea recibida, Trump se vea con ella. Trump necesita la estabilización, necesita esa fase en que las empresas petrolíferas estén lo suficientemente seguras de que no va a haber cambios, vaivenes grandes en Venezuela en un futuro inmediato. Y eso pasa por retirar esas sanciones. Y así ha sido. Han salido esta semana también los datos de la venta de petróleo venezolano a Estados Unidos, de la importación. Están al nivel del año pasado. Es decir, no hemos visto en enero, son los datos relativos a enero. No hemos visto un cambio importante. Puede que en febrero saldrán esos datos en un mes, sí que lo veamos. Pero sí que estuvo este miércoles aquí Oliver Blanco, vicecanciller del equipo de Félix Plasencia, aquí en Estados Unidos. Este es el complejo de la Casa Blanca. Blanco fue recibido justo aquí, puso una foto desde ese balcón. No entró en el complejo de la Casa Blanca como tal, se quedó donde está el Consejo de Seguridad Nacional. Y eso es importante. La visita que tuvo María Corina Machado con Trump, las dos veces, entró aquí al ala oeste y se vio con el presidente en esas dos ocasiones. Está claro que el presidente tiene interlocución con ella y María Corina Machado esta semana ha obtenido un apoyo inesperado, importante porque el presidente la escucha, que es Laura Loomer, es una activista, una influencer que ha viajado con él y que a veces se planta aquí en la Casa Blanca y empieza a hablarle a Trump. Una de las mayores purgas en el Consejo de Seguridad Nacional que ha habido la consiguió Laura Loomer. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir nada, porque Laura Loomer hace 2 semanas atacaba a María Corina Machado, ahora la defiende. Bien, el presidente quiere aparentar sobre todo estabilidad, quiere que el sector petrolífero esté en un estado que permita esas inversiones ya, pero ahora mismo. Y eso no le permite esperar a elecciones. Hay que escuchar lo que ha dicho Marco Rubio antes y después de su reunión con María Corina Machado. Marco Rubio hace lo que el presidente le indica, es su rol, ¿no?, como jefe diplomático. Pero él mantiene lo que Trump sigue manteniendo, que es que habrá elecciones, que las habrá cuando tenga que haberlas. Trump es una persona que en su carrera política habla menos de derechos humanos, habla menos de democratización, pero Marco sigue manteniendo esa postura, ¿no?, que es la que mantenía en el Senado y es la que ahora le lleva a decir que sí, que habrá de alguna forma elecciones y que las habrá cuando el calendario lo permite. Ahí el secretario de Estado tiene que combinar su instinto y su voluntad, esto es una interpretación mía, puramente, y los objetivos que le plantea el presidente, que es negocio, 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 petróleo, petróleo, petróleo. Bueno. Y es que es por ello que, incluso, si usted recuerda y mira con detenimiento, en el programa que hicimos hace un par de días, una de las noticias es que se emitían o se emitirían licencias petroleras también a empresas extranjeras. Y más que información, créame, eso eran señales de cómo en casa no se mordió el anzuelo, de momento. Y entonces buscan llamar a otros peces para ver si lo muerden con la mediación y la tajada de los Estados Unidos, que son quienes operan de facto la distribución y la venta de nuestros recursos. Si la estrategia pasa por apoyar a Delcy de manera tal de que los inversionistas crean que con eso
brinda confianza a un gobierno estable, no va a suceder con una foto, no va a suceder con un video de TikTok, no va a suceder con Delcy Rodríguez en la Casa Blanca. Va a suceder cuando los inversionistas lean la prensa, escuchen los canales de YouTube, vean los noticieros y sepan que no hay presos políticos, que hay cambios estructurales en el país y que la cosa realmente comenzó a cambiar. Pero todo este universo de fantasía en donde Delcy, la tecnócrata, representa una nueva cara del chavismo, se viene abajo en segundos cuando pasas la mirada por la realidad nacional, y a eso me refería. Porque eso de que el diablo está en los detalles no es menor. Porque todavía hay un total de 490 personas que siguen detenidas por motivos políticos en Venezuela, motivos políticos. Entre ellos, 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, y esto lo informaba el día de ayer la ONG Foro Penal, mientras que continúa el proceso de amnistía famélica, escuálida en el país. Y vuelvo al tema anterior. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el mensaje que se le manda a los empresarios? ¿El de la fotico o el de la cruda realidad? La organización que lidera la defensa de los presos políticos detalló que 303 de los detenidos son civiles y 187 militares. El registro detalla que 445 son hombres y 45 son mujeres. Y entre el total hay un menor de edad que tendría entre 14 y 17 años. La ONG indicó que de ese grupo, solo 165 personas han recibido una condena en juicio. Asimismo dijo, escuche bien, que más de 11.000 personas en el país siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad, como prohibición de salida del país, declaración a medios de comunicación o presentación periódica ante los tribunales. Y repito, 11.000. Y yo les aseguro que un gerente de una petrolera no quiere ser el 11.001. El pasado 26 de marzo, el Parlamento Ilegal de Venezuela informó que un total de 8.146 personas han recibido libertad plena en el marco de la ley de amnistía promulgada en febrero en Venezuela, o sea, 8.000 y pico de reconocimientos de que tenían presos políticos. El intento de diputado y presidente de la comisión que hace seguimiento a la norma, Jorge Arriaza, el infame Jorge Arriaza, parte de los responsables, por cierto, de que todo eso haya pasado, detallaba que de esos 8.146 beneficiados, 310 estaban encarcelados y otros 7.836 tenían libertad restringida con medidas cautelares, como les decía, prohibición de salida del país o presentación periódica ante tribunales. Y Tarek William Saab, el fiscalito del Photoshop, bueno, bien gracias, sin asumir su responsabilidad. Indicó que hasta el momento la comisión parlamentaria que preside él ha recibido 11.559 solicitudes válidas, que cumplen los parámetros establecidos por la ley de amnistía, una ley que ellos utilizan para chantajear. Imagínense cuántas hay de verdad. La ley de amnistía contempla un periodo de 27 años, desde 1999, cuando llegó el chavismo, pero establece que se concederá a personas vinculadas solamente con 13 hechos, ocurridos en 13 años distintos, a la carta del chavismo, lo que excluye, por supuesto, el resto del periodo establecido, así como casos también que son relacionados con operaciones militares y con otros delitos como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos. Que, por cierto, para violar derechos humanos, el gobierno, ¿verdad? Usted no puede violarlos. Más de un mes después de su promulgación, las autoridades, lo digo lentico, ¿no?, de Venezuela, no han publicado, por supuesto, un listado con las identidades de las personas que han sido amnistiadas, pese a la petición pública del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. Y entonces, que me diga de nuevo, y perdón por la insistencia, ¿qué empresario decente tiene ganas en invertir en un país así? Por cierto, feliz 3 de abril. Como cada 3 en este espacio, celebraremos. Y seguramente también celebraremos otras fechas que estarán por venir. Pero de momento, esa es la que tenemos, esa sola. Y se aprovecha, ¿no? Porque hoy se cumplen 3 meses del bendito día en que los Estados Unidos decidió, en una operación militar sin precedentes, la captura a la cabeza visible, aunque quizá no la más importante, del régimen tiránico de Venezuela. Para los que siguen llorando por Maduro, esta tarde les voy a publicar un reel en mis redes sociales. Por cierto, esos que lloran son cada vez menos, porque son los mismos que ayer gritaban ¡Viva en Palestina! Y que hoy andaban celebrando, o ayer,
que hayan despedido a Pamela Bondi, porque según esas mentes averiadas, ella fue la que acusó a Maduro sin pruebas. Pues les digo algo, seguiremos celebrando cada mes, prepárense, porque ni Chávez vive, ni Maduro vuelve. Ahora, leí un artículo hace un par de días sobre lo que sucede, sobre una lectura de la parte interna del seno de las Fuerzas Armadas en Venezuela, de la actualidad. Y los planteamientos del doctor José García hicieron que sonara una campanita en mi cabeza con un hecho bastante clave: el arco minero. La salida de Vladimir Padrino López, usted sabe que no fue un retiro honorable, él también lo sabe. Fue la extracción de un coágulo que bloqueaba la circulación del nuevo poder de Venezuela. Durante años, el alto mando militar funcionó como un ecosistema estancado en donde las promociones se apilaban, la lealtad se pudría en la inmovilidad, y no en vano usted vio como el organizador de bodas, el Padrino López era el ministro de la Defensa más longevo de la historia moderna. Hoy, bajo el interinato de Delcy Rodríguez, el régimen ha decidido que los dinoterios del chavismo ya no son útiles. Al sacar a Padrino, no están modernizando, por supuesto, la Fuerza Armada. Claro está, están activando una válvula de escape para que las promociones de 1993 y 1994 dejen de conspirar por hambre de ascenso y que comiencen a facturar bajo un nuevo mando, que comiencen los juegos del hambre, como siempre digo. Es la transición de una guardia ideológica a una guardia pretoriana de carácter estrictamente mercantilista. El doctor José García lo definía así con mucha precisión en una entrevista. La Fuerza Armada venezolana es un espantapájaros, un aparato diseñado para el control interno, fragmentado en feudos llamados redis y sodis, cuya única función es garantizar que nadie se mueva en la foto. Pero hay un cambio de perfil que debería encender las alarmas en las bases del PSV. Los nuevos comandantes ya no son los talibanes dispuestos a morir por un legado marchito. Son tipos de negocios, turbios pero de negocios, con uniforme, disfrazados y oficiales conscientes de que su tiempo es efímero y que una acusación en La Haya pesa más que una medallita de hojalata. Y es por eso que ese nuevo alto mando no busca la gloria, busca jubilación dorada y, de ser posible, sin una orden de captura internacional que le esté pisando los talones. La lealtad en Fuerte Tiuna ha dejado de ser una cuestión de fe para ahora convertirse en una transacción de contado, billete sobre billete. Mientras el petróleo fluía, la lealtad se compraba con barriles, pero ahora el grifo está seco para ellos. El polvo blanco también se les ha complicado. Y entonces el control económico, con estas complicaciones, se ha desplazado al arco minero y a las redes de extorsión policial. Los militares entendieron que el poder ya no está en el Palacio de Miraflores, sino en quién firma los cheques, las gacetas y quién les da pa'l fresco. Delcy Rodríguez ha sabido leer ese hambre de pragmatismo, al sustituir figuras que han sido quemadas por la represión sistemática, por unos perfiles ahora más nocivos, pero técnicos o menos expuestos. El régimen intenta lavarle la cara al monstruo para que la comunidad internacional compre la narrativa de que hay una estabilización. Sin embargo, esa supuesta moderación es simplemente una trampa de supervivencia. Que la Guardia Nacional prefiera delegar la represión ahora en la Policía Nacional Bolivariana no es un gesto de humanidad, es un cálculo de riesgos. Los nuevos viejos generales, si me entiende el término, me lo permite, saben que el sistema es frágil y que en una estructura de poder caníbal, pregúntenle a los Flores, hoy eres el ejecutor y mañana el ejecutado. Y es que estamos ante una transición interna donde también el chavismo originario ha quedado desplazado, pulverizado, polvo cósmico por un autoritarismo o por un corporativismo autoritario que solo responde al flujo de caja. La bota militar, sí, sigue sobre el cuello del ciudadano, pero ahora quien calza la bota está mirando de rojito hacia la salida de emergencia. ¿Es este caso entonces el relevo generacional que va a dictaminar el principio del fin del bloque monolítico que sostuvo al régimen? ¿O simplemente es una mutación más efectiva para sobrevivir al asedio internacional?
Que lo diga quien le puso la alfombra roja al director de la CIA, John Ratcliffe, ¿verdad? Yo creo, y lo defino de una manera pragmática, son unos kamikazes, pero que tienen una red de protección. Si la lealtad militar es tan volátil, como dice el doctor García, ¿qué pasará el día que el nuevo alto mando militar descubra que el costo de sostener a Delcy, cuando ya no haya saludito en la espalda, es más alto que el beneficio de entregarla? Porque hoy le levantan las sanciones, pero mañana te le ponen precio a la cabeza. ¿Verdad, Diosdado? Aplaude, Diosdado. Porque por primera vez, señores, en años, los peones, con soles en los hombros, parece que están jugando a su propia partida. Y un importante lobista de Washington, estrechamente aliado con el presidente Donald Trump, testificó ante un tribunal federal que rompió inmediatamente sus lazos con el ex congresista David Rivera cuando se enteró en 2020 que el gobierno venezolano le había otorgado al republicano de Miami un contrato, escuche bien, de 50 millones del Águila, lo que destrozó, por supuesto, su creencia de que ambos estaban trabajando para acelerar la caída de Nicolás Maduro. Ay, lo siento. Brian Ballard ha sido, junto con el secretario de Estado Marco Rubio, un testigo clave en este juicio, del que ya hemos hablado, de Rivera en Miami, acusado de ejercer presión secreto a favor del gobierno de Maduro, del régimen, sin registrarse como agente extranjero. El juicio ha ofrecido una visión de los antecedentes del derrocamiento de Maduro, que incluyen cabildeo encubierto de personas cercanas a Donald Trump y a los líderes venezolanos, así como de un multimillonario, escuche bien, que desvió dinero del petróleo malversado a la oposición, ficción democrática del país, al tiempo que por supuesto buscaba socios para aliviar las sanciones estadounidenses a Nicolás Maduro. Jugaban para Dios y para el diablo. La ofensiva diplomática, usted recordará, del primer mandato fracasó, pero algunos de sus protagonistas, entre ellos Delcy Rodríguez y, por ejemplo, la jefa del gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, ahora están intentando impulsar la promesa de Trump gobernando Venezuela, una de cara al viento y la otra a regañadientes. Los fiscales alegan que Rivera se convirtió en un sicario de Maduro, así lo llamaron, tras dejar el Congreso, aprovechando su amistad de décadas con su compatriota cubano-americano, hasta roommate fueron, Marco Rubio, y con otras conexiones republicanas para así entonces presionar a la Casa Blanca para que abandonara la línea dura contra Venezuela. Qué raro, ¿no? Rivera, de 60 años, niega haber cometido irregularidad alguna. Él alega que trabajaba como un estratega comercial para una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA, algo así tipo lo que hace Zapatero, y por lo tanto estaba exento de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, FARA, que se le conoce por sus siglas en inglés. Después de que Ballard presentara ante los fiscales mensajes de textos, correos electrónicos, registro de cabildeo que demostraba cómo llegó a desconfiar de Rivera, la defensa entonces solicitó la anulación del juicio el martes, acusando a los fiscales de sugerir indebidamente que Rivera intentó involucrar a Ballard en la supuesta conspiración, pero la jueza Melissa Damián denegó la solicitud. Un casito que va a destapar muchas cosas, señores, y al que nosotros le vamos a seguir el rastro. Y el régimen de Cuba anunció ayer que aprobó el indulto de 2.010 presos, una decisión que calificó de gesto solidario y humanitario y soberano, y que enmarcó en el contexto de la celebración de la Semana Santa. Esa fue la excusa. Digamos, pidieron cacao a la administración de Estados Unidos, pero de forma disfrazada. Algo así como que no, tú no me dejas a mí, yo soy el que te deja a ti. Anuncia el gobierno cubano decisión de indultar a más de 2.000 sancionados. Como parte del proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios establecidos en ley y en correspondencia con el artículo 90, se decidió poner en libertad a 2.010 sancionados a través de un indulto aprobado por el gobierno de Cuba. Este gesto humanitario y soberano partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud. Es por ello que en el total de excarcelados aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año, así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior.
Se trata de la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año, en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa. Lo que no logró la ONU, la cumbre o las cumbres de políticos, lo termina logrando el ejército de los Estados Unidos. Otra vez, sumando al posible cálculo de lo que le cuesta al régimen de Cuba medio mantener a esas personas tras las rejas, me refiero al dinerito que cuesta eso, y posiblemente hayan elaborado una lista de los nombres menos peligrosos para ellos para ahorrarse unos dolaritos. Hecho que además sucede, fíjense usted, inmediatamente después de que Trump dijera, chicos, sí, les permito que entre el buque ruso ese que lleva combustible. Y es que hay mucho pasando en el mundo en estos momentos, porque precisamente el mal vence y venía venciendo cuando los hombres que tienen el poder o los hombres buenos no hacen nada. Sin embargo, aquí, ahora, lo importante es que no apliquen la del chavismo, que suelten a 2.000 para meter en pocas semanas a 4.000 más, aunque no tienen el dinero para eso, igual que en Venezuela. Porque la sola liberación momentánea de presos es una victoria parcial, pero el objetivo, tanto en la hermana isla como en nuestro país, es la liberación de todos los ciudadanos de sendos regímenes. Y esa es la liberación que no debe tener marcha atrás. Así que buenas noticias, esperemos que definitivas. Saludos especiales para Freddy Morales, que nos envió en el video pasado un Super Thanks, y también para Marcelino Castellano, quien se ha hecho miembro del canal. Ahora escuchen una cosita rápida. Por cuestiones de estrategia, dejamos de hacer directos en este canal, yo sé que usted se dio cuenta. Pero luego abrimos el canal de República, que es un proyecto un poco más grande que simplemente Melanio Escobar y este servidor. Un proyecto que apunta para toda la región, pero como todo, vamos a ir paso a paso, sumando, construyendo. Sin embargo, todavía hay gente que me escribe constantemente que retomemos los directos en Apolítico o los de Apolítico. Por lo que convertimos nuestro segundo canal, que ya teníamos, el canal llamado Emblemático, que era de documentales, y ya luego veremos qué hacemos con ese material que tenemos allí y lo republicaremos en un canal mucho más adelante, ¿verdad? Y entonces allí serán los directos. Así que el primero de estos nuevos directos, de esta nueva arrancada, va a ser esta tarde a las 6. Quien quiera pasarse, por supuesto, está cordialmente invitado. Más que bienvenido. Un formato distinto a nuestros videos de este canal y también distintos a República. Así que yo sé que muchos van a disfrutar de esa informalidad controlada. Las primeras reacciones del levantamiento de sanciones a Delcy. La carta de la Fiscalía pidiendo al juez del caso de Maduro confidencialidad en las pruebas. Sobre la puñalada trapera de Pedro Sánchez a los venezolanos en España o sobre la última locura de Petro en Colombia. Hablamos en este video que te dejo por acá. Échale una mirada y no olvides pasarte por nuestro canal de directos esta tarde. Se llama Político Live, pero te dejo el link en la descripción. Señores, libertad o nada, porque menos para Silita y Maduro, seremos libres.